Qué lindo es estar en la casa de papá, junto a todos los hermanos que han venido con alegría a disfrutar, estar en esa armonía, hermanos. Qué lindo es venir y sentirse en confianza en este lugar. Y aquí, hermanos, podemos levantar nuestras manos con toda libertad, podemos decir amén, podemos llorar en la presencia del Señor y nadie nos va a decir algo. Estamos en un mismo pensar, en un mismo sentir, adorando a un mismo Dios, al Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, y también para aprender de su bendita palabra, amén. Y para ello voy a pedirle que se ponga sobre sus pies y vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Samuel. En Primera de Samuel capítulo 15, versículos 17 al 24. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo del 17 al 24. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Y dijo Samuel, gloria a Dios, Primera de Samuel 15, 17, ¿verdad? Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Gloria a Jesús. Cierre sus ojos, vamos a orar en esta hora. Padre que estás en gloria, en esta tarde, Señor, estamos en este lugar con el único propósito de adorarte, Señor, y de aprender de tu bendita palabra, Señor. Aquí estamos, Rey bendito, queremos hoy, Dios mío, que tú nos hables. Señor, soy un instrumento en tus manos, bendito Dios. Te pido, Señor, que tú nos hables y que tú nos edifiques a través de esta palabra, Dios mío. Dios mío, yo soy un instrumento en tus manos en este momento. Lléname, Señor, de palabra que emana de tu voluntad. Te pido, Señor, que tú pongas ese fluir de palabras en mis labios. Palabra que sustenta al pueblo, palabra que edifica, palabra que corrige, palabra que tú quieres hablar, palabra que tu pueblo necesita, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro glorioso Señor Jesucristo,
Jesucristo, Padre. Nos paramos en este lugar, mi Rey. Te pedimos que tú nos respaldes y nos hables, bendito Dios. En el nombre glorioso de Cristo. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Bendito Dios, tome su asiento, hermano. Gloria a Dios, bendito Dios, aleluya. A manera de testimonio, brevemente quiero decirle, hermano, que bueno, había decidido yo sentarme, estar ahí sentadito, ¿verdad? En la banca mejor, por aquello, hermano, de que hay muchachos, muchas veces hay muchachos rebeldes y a los cuales uno tiene que corregir. Y muchas veces, hermanos, eso pues trae tristeza, trae enojo, trae carga, ¿verdad? Y bueno, a mí no me gusta pasar con cargas acá al altar porque este es un lugar muy delicado, de mucha responsabilidad pasar acá, hermanos. Entiendo a los hermanos cuando dicen que tienen nervios, pero es por motivo de responsabilidad, ¿verdad? Así es de que, pero yo, hermanos, le puse una señal al Señor de que si era de su voluntad que yo pasara al frente, pues que me la contestara, y el Señor en su grande misericordia no tardó en contestármela, así como yo se la había puesto. Amén. Entonces es por eso, hermanos, que estoy acá ahora. Y bueno, quiero con la ayuda del Señor, hermanos, predicar en esta noche acerca de lo que es la responsabilidad, ¿verdad? Actitud o comportamiento que todo cristiano verdadero tiene que tener, ¿verdad? Un cristiano verdadero nacido de nuevo ya no puede ser irresponsable, ¿verdad? Un verdadero cristiano ya no puede, hermanos, ir a los trabajos y ir a pararse a platicar con otro, mucho menos a estar mirando el teléfono, ¿verdad? No, un cristiano verdadero tiene que ser luz, tiene que ser la sal de la tierra, hermanos, porque somos cartas leídas, ¿verdad? Es por eso que al tema de esta noche yo le puse responsabilidad total, credibilidad en todo, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando nosotros, ¿cuántos responsables vinieron esta noche? Todos, ¿verdad? Los irresponsables no vinieron, se fueron para otro lado a la hora del culto. Se quedaron viendo el partido, se quedaron viendo la novela mejor. Pero usted y yo, hermanos, que sabemos que hay una vida espiritual que alimentar a diario. Sabemos, hermanos, que hay una salvación tan grande que tenemos que cuidar, que tenemos que cultivar. Hebreos 2 dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, ¿verdad? Entonces, hermanos, Cristo ya pagó el precio. Cristo ya abrió las puertas del reino. Ahora es nuestra responsabilidad si entramos o no, ¿verdad? Así es de que si usted dice irresponsable y no entra y se va al infierno allá con el diablo, no vaya a estar culpando a nadie, porque va a ser por su propia responsabilidad, por su propia irresponsabilidad, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Y para entrar al tema, hermanos, bueno, todo lugar donde llega o está, hermanos, un verdadero hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios que se aferra a la palabra de Dios, a cumplir la palabra de Dios. Ahí en ese lugar habrá una antorcha de luz encendida, ahí en ese lugar habrá un hombre o una mujer responsable. Allí en ese lugar habrá, hermanos, una persona en quien confiarle cosas delicadas, delicadas que no se le pueden confiar a cualquier
a cualquier aguado, a cualquier fluctuante, a cualquier irresponsable, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí en la porción que leímos, a Saúl se le había encomendado una misión muy importante y se le detalló en detalle lo que tenía que hacer. El Señor lo mandó a destruir a Amalec con todo lo que tenía, a destruir, a erradicar por completo todo. Pero Saúl empezó a modificar las cosas. Empezó a mirar el botín que estaba delicioso y empezó a modificar las cosas. Empezó a ver la riqueza de aquel país y empezó a dejar de mirar a Dios y empezó a poner la mirada en las riquezas que aquel rey tenía, ¿verdad? Pareciera ser, hermano, que no es nada nuevo ese problema. Porque, hermanos, por la riqueza todo mundo cambia la salvación. Y podemos ver acá, hermanos, que el rey Saúl cambió, hermanos, el mandato de Jehová. La ordenanza que Dios le había dado, la cambió por la amistad de un rey pagano. Y, hermanos, ¿cuántas personas cuando venimos a la vida real no hacen lo mismo? ¿Cuántas personas el Señor los ha levantado con grandes ministerios y los ha bendecido con riquezas, ¿verdad? Pero sintiendo la comodidad al ver la abundancia, hermanos, dejaron de mirar a Dios y cambiaron esa delicia de venir ante la presencia del Señor a cantarle una alabanza y sentir que Él escucha esa alabanza. Cambiaron eso, hermanos, por la amistad del mundo. Cambiaron la delicia de arrodillarse ante la presencia del Señor y sentir esa respuesta inmediata que Dios atiende esa oración. Y la cambiaron por la fama, por la popularidad, la cambiaron por la comodidad, ¿verdad? Y así sucesivamente, hermanos, ¿cuántos han cambiado la salvación de su alma por un rato de placer, verdad? Algunos, hermanos, han cambiado los ministerios. Dios les ha puesto ministerios preciosos en sus manos y los han cambiado muchas veces por documentos de esta nación. ¿Ve? Los han cambiado, hermanos, por otra persona que no va de acuerdo a la palabra de Dios lo que van a hacer, pero quieren los documentos y no importa, ¿verdad?, el ministerio que Dios me ha dado. Y cambian, hermanos, aquello tan lindo que Dios nos ha dado y aquello tan caro que Cristo pagó en la cruz del Calvario por documentos de esta nación. Entonces, hermanos, y es que últimamente yo he estado viendo, hermanos, de que la gente por dólares, por carne y por documentos es capaz de atropellar a otro, man, en este país. Es capaz de pasar por encima de los sentimientos de cualquiera por esas tres cosas en este país. La gente, hermanos, tremendo. Y aún cristianos, ¿verdad? Pero Saúl, hermanos, cambió el mandato, la ordenanza que Dios le había dado, la cambió por empezar a escuchar todos aquellos que llegan a dar ideas que no van de acuerdo a la palabra de Dios.
Mientras preparaba este mensaje, meditaba, hermanos, en el caso de los hermanos, el hermano pastor, hermano Héctor. ¿Cuántas personas no habrán llegado, hermanos, a proponer ideas? ¿Cómo hacer dinero rápido para construir el templo, verdad? Y muchas veces son ideas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Que el cuchubalo, que la ronda, que la rifa, ¿verdad? Y tanta cosa que el mundo hace, hermano, para hacer dinero rápido, ¿verdad? Pero gloria a Dios, los hermanos se mantienen firmes. Y hermanos, es que es así. Siempre donde hay un hombre y una mujer que se para firme, que se para en la brecha, ahí Dios va a respaldar. Allí va a haber respaldo de Dios. Porque a Dios le agrada que alguien que es cabeza ejerza autoridad, ¿verdad? Meditaba yo, hermanos, cuando tengamos ese templo, habrá doble éxito ahí, ¿verdad? Porque vamos a tener el éxito de lograr tener el templo, pero también se va a tener el éxito de que nadie va a poder decir, a mí me extorsionaron. A mí me hicieron llegar un sobre con la cantidad que tengo que dar, ¿verdad? A mí me hicieron esto o me hicieron lo otro. No. Aquí, hermanos, lo que se da de voluntad, ¿verdad? Porque ese es al que Dios bendice, al dador alegre, ¿verdad? Al dador alegre es al que Dios bendice. De todos modos, hermanos, si usted es miserable y no quiere dar para la obra del Señor, y de todos modos el Señor, hermanos, siempre va a levantar ese templo. Con los pocos dadivosos que estén, con esos el Señor va a trabajar. Y meditaba yo en Gedeón, hermano, cómo Gedeón iba con 30 y pico de pueblo. 33,000 creo que eran los que iban a la batalla con Gedeón, y el Señor con 300 le dio la victoria a Gedeón, ¿verdad? Entonces, hermanos, es que no es la gran cantidad, sino la fuerza de voluntad que usted tenga para dar, hermanos. Entonces, Dios bendice al dador alegre. Si usted es de aquellos que, bueno, empezó a mirar el botín, ¿verdad? Y ya no mira para el cielo. Igual que Saúl, que dejó de mirar a Dios y empezó a mirar el botín. Entonces, eso nos pasa muchas veces al pueblo del Señor, hermano. Y nos volvemos miserables para dar en la obra del Señor. Saúl, hermanos, cambió el mandato del Señor por tolerante. Por tolerante, dice allí donde leíamos en el 24, dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Mire, consentía al pueblo. O sea, tuvo miedo, dice allí, del pueblo, ¿verdad? Tuvo miedo, desde luego tuvo miedo, es porque alguna amenaza le habían hecho ya para que los permitiera hacer lo que hicieron, ¿verdad? Pero que no era él el que tenía la autoridad, pues. Que no era él el jefe que Dios había mandado allí. Si se hubiera parado firme, se hubiera amarrado los pantalones en su lugar, hermanos, Dios le hubiera dado la victoria, ¿verdad? Pero no, empezó a tolerar al pueblo. Mira, Saúl, estas vacas están gordas, qué bonitas. No, hombre, llevémoslas, hombre, si esto se puede. Así el Señor, hermanos. Pero él empezó, ¿por qué? Porque en su corazón también estaba el hacerlo, ¿verdad? Solo estaba esperando un empujoncito para también hacerlo,
¿verdad? Asimismo, hay tantas congregaciones, hermanos, que tantos lugares que cambian la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Por aquello que quiere hacer la gente, ¿verdad? Entonces, pero vemos acá, hermanos, que Dios respalda a aquel que sabe ejercer autoridad. Y cuando alguien, hermano, yo meditaba, hermanos, que esto pasa mucho en la juventud también. Porque hay mucha juventud, hermanos, que al igual que Saúl había experimentado el poder de Dios. Dios le había dado muchas victorias. Dios lo había levantado. Ahí le dijo Samuel: ¿acaso no eras pequeño y Dios te ha hecho jefe? ¿Verdad? Y así hay mucha juventud, hermanos, que ha crecido en la iglesia, ha conocido la palabra del Señor, han recibido el consejo, hermanos, han experimentado la vida sana en el Señor. Pero luego, hermanos, cuando ya van creciendo, empiezan a escuchar a aquellos que les traen malos consejos. Y empiezan, hermanos, a cambiar la actitud que llevaban mientras fueron obedientes con sus padres. Y empiezan, hermanos, a comportarse de otra manera, que ya no es la que ellos aprendieron en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque empezaron a prestarle atención a aquel que no les va a ayudar cuando los vean hundidos en la miseria, hundidos en el problema, ¿verdad? Y meditaba yo, hermanos, cuando veía yo la tolerancia de Saúl. ¿Cuántos padres también sus hijos los tienen amenazados, hermano? Si no me dejas hacer lo que yo quiero hacer, me voy de la casa. Y ahí lo tiene, ¿verdad? Ahí lo tiene, aunque la casa la ocupe de hotel, aunque la verdad, lo que hace vaya en contra de la palabra del Señor, pero ahí lo tiene. No lo corrige por temor a que se le vaya de la casa, ¿verdad? Déjelo que se vaya. Y allá, cuando se den los dientes, se va a dar cuenta que lo que se le enseñó acá era lo que tenía que obedecer, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, Dios en toda nación, en todo pueblo, en todo hogar, ha puesto un cabeza, ¿verdad? Y si el cabeza obedece de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor le va a dar la victoria. Nadie que se refugie en el Señor quedará avergonzado, hermano. Nadie que se refugia y se somete a cumplir la palabra de Dios y sabe confiar en Dios quedará avergonzado. Dios es un Dios real, es poderoso, es un Dios de orden, es un Dios que cumple su promesa. Y nadie quedará avergonzado, aquel que sabe refugiarse en los brazos del Señor. Esperar en Dios, ¿verdad? Podemos ver, hermanos, otro hecho de irresponsabilidad que está en 2 de Samuel. En 2 de Samuel, bendito Dios. 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. 2 de Samuel 11, 1 y 2 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que
salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, de que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Podemos ver acá, hermanos, que primeramente dice allí que era la época que los reyes salían a la guerra, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo David en la casa entonces? Dice allí, hermanos, que era al atardecer y se había recién levantado de dormir a esa hora, al atardecer. Yo no sé cuántos se van a identificar con esa actitud en esta tarde, ¿verdad? Dice ahí que al atardecer y se levantó de dormir de su lecho. Y hermanos, ¿cuántos se levantan a las 2 de la tarde? Y se levantan porque verdaderamente ya el hambre, ¿verdad? Tienen que levantarse. ¿Y usted cree que eso es ser responsable en la vida uno? No, eso es ser irresponsable uno con uno mismo, ¿verdad? Y hermanos, dice ahí que empezó a pasearse, ¿verdad?, por el terrado de su casa y empezó a mirar una mujer que se estaba bañando. Y el problema es que la empezó a mirar. La responsabilidad de uno, hermanos, yo digo, o sea, uno muchas veces no puede evitar mirar en la calle lo que encuentra, ¿verdad? Se encontró algo y lo vio así porque no, o sea, pues no tiene los ojos cerrados uno. Pero lo vio y quitó la vista, apartó la vista, ¿verdad? Esa vez que la vi no es mi responsabilidad, porque yo ando en la calle y voy caminando con los ojos abiertos. Pero la segunda mirada que le pueda tirar a alguien que va ahí mal vestida, esa sí ya es mi responsabilidad. A partir de esa segunda mirada que yo le eche a una mujer, a partir de ahí ya le di libertad al diablo que empiece a trabajar mi corazón. Decía la alabanza que cantaba el hermano, cuidaré mis ojos, ¿verdad? Y hermanos, porque es que hermanos, cuando nosotros le echamos la segunda mirada a algo que no nos conviene, allí empieza la mente, allí empieza la imaginación, allí empiezan los cuadros desagradables a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que le pasó a David. David empezó a mirarla y empezó a mirarla, y no le bastó solo con mirarla, sino que dice ahí que la mandó a traer. La mandó a traer. Y total que pues le puso una panza. Al final le salió poniendo una panza a la vecina, imagínese. Y el muy irresponsable no quería hacerse cargo después, porque le quería echar el muerto al otro. Se rebuscó por echarle el muerto al otro. Y empezó a trabajar, hermanos. Aquí vemos, cuando yo leí esta porción, veía yo ahí dos personajes. El uno firme y el otro irresponsable. El otro aguado. Estaba aguado en ese momento David. Y manda a traer al otro
que vino a darle una gran lección. En el momento que Urías le dice, mi señor, el general está ya en batalla, el pueblo de Israel está en batalla, y yo voy a ir a dormir a mi casa con mi mujer. No, eso no lo voy a hacer. Mire qué lección de responsabilidad le dio ese soldado al rey, ¿verdad? Entonces, ese hombre, hermanos, le estaba diciendo ahí, es que cuando alguien es humilde, hermano, eso es lo lindo de ser humilde. Ahí a David tuvo que aprender de alguien de más abajo, ¿verdad? Tuvo que aprender. Si hubiera sido humilde, hubiera dicho, esto es cierto, ¿verdad? Pero es que, hermano, en el lío que se había metido no era nada fácil también, ¿verdad? Sabía lo que le venía por delante, sabía la deshonra que le esperaba, hermanos. Sabía el gran problema que se había metido. Pero el problema es que él pensaba que todo estaba bien bonito, ¿verdad? Y hizo lo que hizo hasta que mató a Urías y empezó a confiarse y dijo, aquí esto ya quedó en el olvido, ¿verdad? Y empezó a confiarse y él pensaba que todo estaba bien. No vaya a creer usted que él dejó de ministrar aquí, no. Él siguió ministrando. Él siguió en lo que él hacía, ¿verdad? Siguió, hermanos, así como estaba. ¿Por qué? Porque él pensaba que todo se había terminado, ¿verdad? Pero no, hermanos, a Dios no se le puede esconder nada. El que se esconde a pecar, lo que le sucede es como los gatos, ¿verdad? Que debajo de la almohada allí hacen sus cosas y la tapan con el trapo más cerca que esté. Y podrán esconder lo que hacen, pero la peste que va a salir de ahí no la podrán esconder. Es lo mismito, hermanos, el que se esconde a pecar. El que se esconde a pecar piensa que nadie lo va a saber. Y la palabra del Señor es clara y dice que todas las cosas saldrán a la luz, ¿verdad? Y muchas veces hasta los chismosos cooperan para eso, ¿verdad? Pero de que se sabe, ¿verdad? Nada de lo que se hace está escondido. Por eso es que mejor, hermanos, que tengamos cuidado con lo que hacemos a escondidas, ¿verdad? Tenemos que ser responsables, íntegros como cristianos, donde quiera que estemos, ¿verdad? Porque hoy no hay nada escondido, hermano. Mire, si yo me llevé una sorpresa un día hace poco, ahí en el trabajo, yo le trabajo a un dueño de trailers. Y bueno, un día me mandó allí a la bomba, al tanque de combustible y me dice, vaya a ver el nivel. Y yo, hermanos, como ni me ando acercando ahí, yo no sabía dónde estaba el nivel y él estaba lejos. Y yo buscando dónde estaba el nivel. Y me dice, no, camine más para la otra punta, me dice, camine, allá es donde está. Y yo dije, bueno, ¿y este? Me estaba mirando, desde donde él estaba, me estaba mirando. ¿Ve? Y yo decía, ¿por qué será que este me confía tanto las cosas aquí? Yo solo y vengo a trabajar aquí y solo me deja todo ahí. No, hermanos. Si tienen rodeado, todo en cada esquina han de tener una cámara, uno ni sabe dónde las tienen. Y lo tienen bien controladito a uno. Imagínense hasta dónde hemos llegado, hermano. Y cómo el poder de Dios se le va a poder esconder algo, hermanos. Ah, no, ahí no, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí, hermanos, la consecuencia de Saúl por desobedecer el mandato de Dios. Le costó el reino, le costó la familia, perdió todo por un rato de irresponsabilidad y de descuido, ¿verdad? Podemos ver acá, hermanos, con David,
Podemos ver acá la consecuencia que le vino a partir de ese descuido, de esa irresponsabilidad. Mire, le abrió las puertas al diablo para que lo hiciera sufrir de una manera terrible. Entró la espada, entró, hermanos, tanta cosa indeseable que se puede desear en un hogar, hermanos, y entró deshonra y, hermanos, le vino cosas terribles a David. La consecuencia, ¿por qué? Porque la verdad, hermanos, es de que con lo que hacemos nosotros como cristianos, desde el momento que nos identificamos como cristianos y empezamos a hacer cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros blasfemamos el nombre del Señor. Porque eso es lo que le dijo el profeta Natán. Luego, después le dijo: con lo que hiciste, has blasfemado el nombre de Jehová. Entonces, ese es el problema, que nosotros si no nos sabemos cuidar, hacemos quedar mal el nombre del Señor, el nombre de la iglesia donde nos congregamos, porque ya luego la gente piensa que todos son iguales, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser responsables, ¿verdad? Pero vamos a ver, hermanos, la otra parte. Vamos a ver las consecuencias de la irresponsabilidad, lo que le vino a Saúl y lo que le vino a David. Pero me maravillaba yo cuando miraba, hermanos, a Noé. Dice la Biblia, hermanos, en Génesis, gloria a Dios, en Génesis 6:15 dice, y de esta manera la harás de 300 codos la longitud, el arca de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Entonces el Señor le está dando una orden bien específica de todo lo que va a hacer Noé y qué es lo que va a hacer con ese arca, ¿verdad? Pero luego en el 22 me maravillaba yo cuando leía aquí el 22 y dice, miren, en el 22 del mismo 6 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Qué lindo, hermanos, gracias, hermano. Qué lindo es cuando un hombre de Dios se enfoca en obedecer la palabra de Dios así como es. Porque los resultados que van a venir son buenos. Los resultados que van a venir son buenos para nosotros y para todos los que nos rodean, ¿verdad? Porque donde hay un hombre, una mujer que sabe obedecer a Dios, hermanos, hasta la vecindad alcanza bendición. Hasta los jefes de trabajo alcanzan bendición donde llega un cristiano verdadero a trabajar. Yo lo he comprobado, hermanos. Yo lo he comprobado, hermanos, que donde llega un verdadero hijo de Dios, las compañías crecen. Y después no lo quieren dejar ir. Cuando uno les dice que se va a ir, mejor le aumentan el sueldo. Sí, hermano, pero es que eso no es así por así, es la gracia del Señor, ¿verdad? Las consecuencias de lo que usted y yo hacemos nos traerán resultados, ya sean malos o buenos. La consecuencia de Noé al obedecer a Dios fue grande, hermanos. Traspasó a la humanidad
de una época a otra. Fue el encargado de construir el crucero que traspasó a la humanidad de una época a la otra, antes y después del diluvio. Mire qué privilegio el Señor le concedió por ser obediente, por ser responsable con la ordenanza que Dios le había dado. Y es que, hermanos, y no crea usted que en la época de Noé no se le acercaron también así gente a darle ideas. Mira, Noé, ¿y por qué no le pones esta ventana mejor allá al otro lado? Te queda mejor. O echarle mejor del otro, ¿verdad? Ponerle madera de otra clase, que no, tal vez no era lo que el Señor le había mandado que hiciera, ¿verdad? Pero él no, dice que lo hizo conforme a lo que le mandó hacer Jehová. Entonces, hermanos, ese es el calibre de hombres y mujeres que necesita el mundo en este tiempo de tanta modernización, hermanos, porque es que la gente está modernizando el evangelio. Y uno les dice, mire, la palabra del Señor dice esto. No, pero si hoy estamos ya en otro tiempo, ¿verdad? Estamos en otro tiempo, ya más moderno, pero el Señor no cambia. La palabra de Dios es la misma. Y nosotros no tenemos que complicarnos, tenemos que leerla y vivir como está escrita ahí. Si ya el Señor no necesita que nosotros le ayudemos, ¿verdad? No, sencillamente nosotros tenemos que apegarnos a obedecerla, ¿verdad? Entonces, hermanos, quiero que veamos un hecho más de irresponsabilidad para ir terminando. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. En San Mateo 25 y versículo 3. Dice la Biblia que habían 10 vírgenes ahí. 5 eran sensatas y las otras eran insensatas. Las otras 5 eran insensatas. Dice en el 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Ve? No tomaron consigo aceite estas vírgenes. O sea que ahí, hermanos, le está hablando a las 10. Las 10 estaban en la iglesia. Las 10 se congregaban, ¿verdad? La diferencia lo hacía de que las insensatas pues venían al culto, venían a mirar para otro lado, no venían a adorar al Señor. Venían a estar distraídas. Venían a otra cosa que no es el propósito al que se viene a la iglesia, ¿verdad? Recibieron al Señor, hermanos, y no lo recibieron con el propósito de salvar su alma, sino que estaban distraídas en otras cosas. Imagino que esas vírgenes, ¿verdad?, venían acá al culto y al salir de acá salían a ponerse todo lo que se le prohíbe ponerse. Lo que se le dijo aquí que no se pusiera, salían y al salir de aquí se lo iban a poner, ¿verdad? A escondidas, ¿verdad? Pero con eso lo que estaban logrando era mantener sus vasijas vacías. Nomás estaban haciendo una apariencia ahí donde estaban esperando, pero no estaban llenando, ¿verdad? Por eso, hermano, hermana, cuando vengamos a la iglesia, vengamos a lo que vengamos. Venimos a este lugar a llenarnos de Dios. Venimos a adorar al Señor, hermanos, qué lindo. Y es que eso contagia. Yo el domingo estaba un joven por ahí a la par mía y empezó a cantar ese joven a la par mía y hermano, y eso siente lindo, estar cerca de alguien que adora al Señor. Eso es lindo, hermanos. Yo cuando alguien está ahí todo distraído, yo cierro los ojos y yo digo, si este se ofende, pues me va a tener que aguantar un ratito aquí, pero yo voy a cantarle al Señor.
¿verdad? Yo voy a adorar al Señor, porque es que, hermano, cuando venimos a este lugar y nos vamos sin sentir las caricias del Señor. Yo cuando vengo a la iglesia y no derramo una lágrima adorando al Señor, hermano, yo siento que a nada vine. Yo no, o sea, siento que me voy vacío. Pero, hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos por llenar esas vasijas. El hermano predicaba el viernes y decía que el pueblo necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Necesitamos llenar esas vasijas de aceite, porque últimamente yo he podido ver que el Señor está hablando a la iglesia, está hablando a la iglesia. Algo el Señor quiere hacer, ¿verdad? Y el más grandioso ejemplo de responsabilidad, hermanos, es el Señor Jesucristo. El hermano decía el viernes de que es el modelo a seguir en todas las áreas, hermano. El más grande ejemplo en responsabilidad, que vino a este mundo y no se dejó desviar ni torcer por nada de este mundo. Satanás le ofreció los reinos de la tierra. El pueblo de Israel lo quiso poner por rey, ¿verdad? Pero no, él no perdió el enfoque de lo que vino a hacer a este mundo. Venía con un propósito firme y él lo cumplió. Y venció, hermanos, todo obstáculo que se le puso por delante por tal de salvarlo a usted y a mí. Eso merece, hermanos, que nosotros nos paremos en la brecha. Y me llama tanto la atención cuando el Señor dice: consumado es a la hora de morir. A la hora de morir el Señor dice, hermanos, en San Juan 19, versículo 30, dice: consumado es. Lo que está diciendo el Señor ahí es: todo se ha cumplido. Misión cumplida, estaba diciendo el Señor ahí. Misión cumplida. Entonces, hermanos, con esa victoria, hermanos, abrió las puertas al reino de los cielos. Y ahora todo aquel que quiere entrar, puede entrar, ¿verdad? Puede entrar. El Señor abrió las puertas. Y ahora está en usted y en mí si queremos entrar o no, ¿verdad? Nadie podrá decir en aquel día: ya yo no tuve la oportunidad. Toditos, esta palabra que yo estoy hablando acá, esa palabra que se predica en las calles, esa palabra juzgará a aquel que no la quiso recibir, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, aquel que no ha conocido al Señor, es mejor que sea responsable ahorita, ¿verdad? Antes que sea demasiado tarde, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y es que Él, hermanos, merece que nosotros nos paremos en la brecha firmes y que nosotros no vituperemos su nombre. Amén. Yo quería cantar una alabanza, pero no sé si el hermano me presta la guitarra, hermano Angelito. Gloria a Dios. Quiero cantar una alabanza porque, pues, si ustedes ponen a predicar un cantor, va a querer cantar. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y la verdad, hermanos, que estamos esperando esa gloriosa venida del Señor Jesucristo, en donde se acabará todo eso que nos aflige en este mundo. Todas esas amenazas de guerra ahí se terminarán, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor.
Quiero cantar una alabanza de los Paladines del Reino que me conmueve mucho, hermanos. Es una alabanza que me llena de esperanza cuando la canto. Gloria a Dios. Sí, ahí está. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor, hermano. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga y a su reino me llevará. Entonces ahí triunfante, victorioso ascenderé. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Yo ya no soy de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Vamos, ese pueblo del Señor, póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga y a su reino me llevará. Entonces hay triunfante, victorioso ascenderé. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Bendito Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por tu gracia y misericordia, Padre del cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a dejar con todos nosotros al hermano Fidel, que va a continuar con el desarrollo de este servicio. Dios les bendiga, queridos hermanos.